Saludos cordiales a todos los participantes que están recibiendo hoy este taller virtual. Es para mí un honor poder servir como facilitador en esta área de gestión laboral en el departamento de nómina. Quisiera iniciar presentándome. Soy el licenciado Osmar Torres. Tengo una maestría en ciencias gerenciales y también tengo otra profesión como administrador industrial. He estado trabajando por varios años en el área de recursos humanos. Actualmente trabajo de forma independiente gestionando esta área tan importante a pequeñas, medianas y grandes empresas de la zona. Bueno, quisiera que en este día podamos disponernos a aprender a seguir fortaleciendo el área laboral en nuestras organizaciones empresariales y podamos seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros. De antemano quiero felicitarles por tener la capacidad, tener la iniciativa de seguir apostando al desarrollo profesional en nuestro país y donde quiera que se encuentren. En este caso de este taller virtual está dirigido especialmente a los profesionales del área de recursos humanos en Venezuela. ¿Por qué digo Venezuela? Porque la modalidad de cálculo de nómina puede variar dependiendo la nación donde nos encontremos, ya que la base para cualquier cálculo es la ley. Aquí en Venezuela, la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras es la que regula tal hecho. Es por eso que damos inicio a este taller de nómina básica en su modalidad de cálculo de utilidades, vacaciones, horas extras, bonos nocturnos, etcétera, etcétera. Vamos a estar luego de este taller teniendo un foro chat vía WhatsApp donde podamos estar disipando las dudas que ustedes puedan tener durante y antes del desarrollo de este taller. Bueno, sin más preámbulos, quiero iniciar tocando algunos tópicos importantes en el área de recursos humanos. Recordemos que el recurso humano de cualquier empresa o cualquier organización es una de las áreas más importantes, ya que componen la base de todo corporativo, de toda pequeña, de toda mediana y grande empresa. Entonces, recursos humanos viene a ser la base. ¿Por qué? Porque lo que le da vida a la organización es su gente, es el recurso que tiene, y por tal motivo nosotros como ese canal que estamos allí constantemente sirviendo de intermediarios entre el trabajador y la empresa, tenemos que estar en la capacidad de tener la resolución de problemas, tener la capacidad de a veces lidiar con situaciones que se presentan en el área y mucho más en el departamento de nómina cuando trabajamos con el salario de los trabajadores. Es por eso la vital importancia que tiene el recurso humano, teniendo como dato importante o de interés que se inició el recurso humano organizacional en la época egipcia, donde se tomaban a las personas como esclavas, y de ahí surgió toda una revolución que ha venido dándole mayor interés a las personas, a las funciones que se cumplen dentro de un servicio, dentro de un labor, y hasta este momento, en el año donde estamos, 2022, hemos tenido unas gerencias de recursos humanos, unas direcciones de recursos humanos que han sido adaptadas a los tiempos y al beneficio de los trabajadores, ya sea aquí en Venezuela o ya sea en cualquier país. La gerencia de recursos humanos siempre va a buscar brindar una base sólida al trabajador para que se sienta totalmente bien, se sienta cómodo, se sienta protegido por parte de la empresa. Y de igual forma la empresa va a buscar de sus trabajadores que den producción, que den rendimiento, y así ambos tienen, digamos, un ganar-ganar. Y este es el propósito de la gerencia de recursos humanos. Por eso es tan importante nosotros manejar estos términos y saber
la gran labor que nosotros estamos teniendo cuando trabajamos en un departamento como el de nómina. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero iniciar hablando un poco de lo que es la nómina laboral. Aquí estamos viendo en la pantalla que estamos compartiendo lo que es nómina. Es importante, si estamos trabajando en el departamento de nómina en una gerencia de recursos humanos, tenemos de aprender a conocer estos términos que son sencillos. A veces escuchamos la palabra y podemos tener algún indicio de lo que significa, pero es importante indagar constantemente en los significados claves para que al momento de ejecutar el proceso de cálculo o cualquier otro proceso que intervenga dentro de nuestras funciones diarias podamos tener una noción clara de lo que estamos haciendo. Y para esto se vuelve indispensable conocer la terminología sencilla y fácil de lo que son estos tópicos que vamos a tocar a continuación. Bueno, primer punto, quisiera hablarles un poco acerca de lo que es nómina. La nómina laboral se conoce como un registro de cálculo de sueldos a los empleados que prestan un servicio a una empresa o a una organización. Esto es importante, quiero que tomemos en cuenta la palabra registro. La nómina tiene un sinónimo de registro. Cuando hablamos de nómina estamos hablando de registro, y si hablamos de registro estamos diciendo entonces que tenemos que tener un control de algo para poder hacer un buen registro. En este caso de nómina estamos hablando que es un registro de sueldos y salarios. ¿A quién? A trabajadores que ofrecen un servicio a una determinada organización o a una determinada corporación o lo que sea, cualquier entidad que tenga como objeto mercantil que se haga llamar empresa. Entonces, cuando hablamos de nómina tenemos que tener consciente esto, que si estoy trabajando en el departamento de nómina, entonces debo de aprender a tener buenos registros. ¿Para qué? Para tener buenos cálculos. Ahora bien, ¿dónde se basan estos registros de nómina? Estos registros están basados en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, conocida aquí en Venezuela como la LOC. Esa es nuestra base para hacer cualquier tipo de registro y cualquier tipo de cálculo. No podemos hacer ningún cálculo, no podemos hacer ningún registro si no está basado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, excepto de que existan contratos colectivos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones que estamos representando, de los cuales a veces se derivan cláusulas que están por encima, por supuesto, siempre van a estar por encima del beneficio básico que estipula la LOC. Pero si no hay contratos colectivos en la empresa, normalmente todas las entidades se regulan a través de lo básico que estipula la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. También es importante conocer que la nómina está compuesta por beneficios y por deducciones que tiene el trabajador, que le ofrece la ley ya misma al trabajador. Hay beneficios, hay deducciones que son los registros que van incluidas dentro de lo que es el formato de nómina. Cuando conocemos esto, vamos a ir adentrándonos en lo que es estos beneficios y de qué tratan estas deducciones que hablan la ley. Quizás puedan haber participantes que ya están familiarizados con este tema de lo que son estos conceptos básicos, pero para mí es de vital importancia darlo porque quizás pueda haber también participantes que están recién graduados, que están apenas iniciando en este campo laboral y necesitan tener una mejor amplitud de lo que son estos conceptos que son de gran interés. También cuando hablamos de nómina estamos hablando de incidencia. Cuando se habla de incidencia salarial son aquellas situaciones que afectan el cálculo y tiene un salario final, es decir, todo aquello que afecta este registro que estamos haciendo para su cálculo final. Por ejemplo, ¿qué pueden ser unas incidencias salariales? Pueden ser faltas injustificadas, horas extras, vacaciones, utilidades. Todo este tipo de registro pueden afectar el salario normal de un trabajador al final de su cálculo. Es importante saber que en el artículo 126 de la LOC establece que el
plazo de pago para los trabajadores debe de ser de manera mensual o quincenal. Entonces, cuando hablamos de esto, no puede sobrepasar este tiempo de nosotros cancelar lo que es la nómina. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en graves problemas y en graves situaciones donde los entes de fiscalización laborales externos pueden darnos duras sanciones a la empresa que nosotros estamos representando. Entonces, cuando tenemos claro esto, podemos pasar al siguiente punto, que son los tipos de nómina. Conocer los tipos de nómina aquí en la pantalla que estamos compartiendo nos representa muy fácil y nos dicen que en su forma más básica existen 3 tipos de nómina según su presentación, según su forma de pago y según el tipo de personal. Vamos a tocar el primer tópico, el tipo de nómina que se refiere a según su presentación. En este tópico tenemos que están radicadas las nóminas que son de manera manual y las nóminas que son automatizadas. Cuando son nóminas según su presentación de tipo manual, son aquellas nóminas que se llevan a través de registros más básicos y sencillos, que no tienen un sistema computarizado como tal, y todo tiene que hacerse de forma como lo dice la misma palabra, manual. Es un poco más tedioso, un poco más trabajoso. Realmente ya este tipo de nómina casi nadie la lleva, porque en estos tiempos que estamos nosotros todo está automatizado y ya los sistemas se han apoderado de lo que son las gestiones de nómina y de la gestión misma de recursos humanos. Pero si llegamos a tener la oportunidad de tener que hacer una nómina manual, pues tenemos que saber especificar todos los términos y todas las variantes que componen las nóminas para que no se nos pueda escapar nada y que, a pesar de que sean una nómina manual, pueda cumplir con todas las características fiscales que exige la ley. También cuando hablamos de la nómina automatizada es mediante software, es lo que estamos hablando. Es un tipo de nómina que está compuesta por software, plantillas, todo sistematizado, que nos ayuda, que nos mejora, que nos facilita el proceso de cálculo. Este tipo de nómina se caracteriza porque nosotros lo que hacemos es registrar y cargar la información. El sistema te saca todos los cálculos. Ya hay una base de datos predestinada a los trabajadores que nos permite a nosotros agilizar el trabajo. Realmente este es el tipo de nómina que es más usada a nivel global, porque hoy en día todo este sistema nos ha permitido tener la facilidad de trabajar bajo una automatización de nómina, algo que ha sido de gran ayuda, de gran desarrollo y ha tenido un gran avance en los procesos administrativos del área de recursos humanos. También tenemos el segundo tipo de nómina, que es según su forma de pago. Según su forma de pago. En este tópico tenemos que existen las nóminas diarias y existen las nóminas mensuales. Las nóminas diarias se pagan semanal y las nóminas mensual se pagan quincenal. Hay empresas que trabajan con este tipo de nóminas, que son nóminas diarias, que se lleva día por día y se le cancela al trabajador de forma semanal. Normalmente puede ser los jueves, puede ser los viernes, pueden ser los sábados, pero no puede exceder la semana. Y el segundo tipo, que es la nómina mensual, que se paga cada 15 días. Es una de las nóminas más comunes que se registran aquí en Venezuela. Cada 15 días se le debe depositar a sus trabajadores el pago de su salario de nómina por los servicios que le prestan a la organización. Ok, seguimos con el último y tercer tipo de nómina, que es según el tipo de personal. En este tópico tenemos que es importante conocer que hay empresas y hay organizaciones que se rigen y que clasifican su tipo de personal. Casi todas las grandes organizaciones, las empresas ya de característica mediana, hacen esta clasificación en sus organigramas y pueden tener en su departamento de nómina pagos especiales, que también se conocen como pagos ejecutivos, que corresponden
para gerentes y directivos. También tenemos en esta clasificación de nómina, tenemos el personal que cumple como empleados, que es el resto del personal que hace vida en la organización. También tenemos los obreros, que son aquellos que se encargan en la parte productiva de la empresa, en planta. También tenemos la nómina que corresponde a los jubilados y a los pensionados de la organización. Esto es para aquellas organizaciones, entidades o instituciones que son muy grandes, muy gigantes y necesitan hacer este tipo de estructuración en cuanto a la nómina. Entonces, cuando conocemos esto, podemos tener la conciencia de que vamos haciendo la nómina según el tipo que la misma empresa a la cual nosotros trabajemos, ya sea de forma directa o indirecta, nos los pida. Vamos a pasar con el siguiente punto y la siguiente lámina a continuación. En cuanto a la estructura de la nómina, voy a permitirme acercar un poco la pantalla que estoy compartiendo para que ustedes puedan ver mucho mejor. Tenemos aquí, este solo es un ejemplo, no tiene que ser exactamente igual, pero es un ejemplo que vamos a tomar nosotros en este día. Tenemos que en la hoja de nómina, la hoja de cálculo, debe de existir estos datos. 1. Datos del trabajador. Ahí podemos colocar el nombre, la dirección, número de seguridad fiscal, grupo profesional, todas las características que el trabajador tenga, número de cédula, todo lo que referente al trabajador que sea de gran importancia debemos de colocarlo en la nómina. Los devengos son los ingresos o las retribuciones. En este punto vamos a hablar de lo que le estamos pagando a los trabajadores. En este renglón aquí colocamos qué le estamos pagando al trabajador. También tenemos por este otro lado, tenemos los datos de la empresa. En la parte del encabezado debe de ir los nombres de la empresa, la dirección fiscal, el RIF, todo este tipo de cosas. En esta pantalla tiene otra terminología porque hace referencia a una estructura de nómina que pertenece a otro país. Pero en nuestro caso sería básicamente lo mismo: nombre de la empresa, domicilio fiscal, el RIF, el número de teléfono, correo, todo lo que nosotros podamos colocarle de la empresa en ese encabezado. También tenemos el periodo de liquidación de la nómina. Esta parte es importantísima. Necesitamos establecer en las hojas de cálculos qué periodo estamos pagando de nómina. No podemos pagar una nómina y en la hoja de cálculo no tener una referencia de qué tiempo estamos pagando. Si es una nómina semanal, qué semana estamos pagando. Si es una nómina mensual, qué mes estamos pagando o qué quincena estamos pagando. Esto es importantísimo porque para llevar el control luego de cualquier tipo de otro tipo de cálculo, utilidades, prestaciones, vacaciones, esto es de gran apoyo y es de gran interés. Aquí en la parte rosada tenemos las retenciones y las deducciones. Es decir, en la parte de la nómina existen obligaciones para fiscales que necesitamos cumplir, que tanto la empresa como el trabajador necesita cumplir con la nación. Entonces en esa parte de la hoja se puede establecer qué deducciones le estamos haciendo al trabajador de esa nómina y cuánto le estamos deduciendo. Al final de la hoja, al final del recibo, tenemos que colocar la firma y el sello de la empresa, de la entidad que estamos nosotros representando, y del otro lado la firma del trabajador donde conste que está recibiendo conforme el pago de su nómina dependiendo del periodo que se le esté cancelando. Ok, pasamos al siguiente punto que es igual de importante. El concepto de salario. Es importante entender estos conceptos que son de gran importancia para nosotros que estamos haciendo vida activa en esta área de recursos humanos. Salario. Según el artículo 114 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, se establece que el salario
es una remuneración diaria fija o variable. El salario también se conoce que se debe de pagar al trabajador de forma permanente. Eso no se toca. Las empresas no deben de tocar lo que es el salario del trabajador. ¿Por qué? Porque si se meten con el salario del trabajador, eso puede acarrear graves problemas a la institución. Es importante conocer eso. También es importante conocer que en cuanto al término de salario, la ley establece que la moneda de curso legal para establecer salarios aquí en Venezuela es el bolívar digital. Tenemos que entender esto. No se pueden establecer salarios en dólares, se tienen que establecer salarios en bolívares, porque la moneda de curso legal es el bolívar. Quizás alguien pueda decir, bueno, pero yo estoy comercializando con divisas. Sí, hay una ley y ha salido ordenanzas donde han permitido por parte del gobierno nacional que se puedan hacer transacciones en divisas, pero en la parte laboral se establece que el salario se debe de reflejar en bolívares. Cualquier tipo de otra bonificación que la empresa quiera hacer a sus trabajadores sí se pueden hacer en divisas, pero lo que es el salario, lo que va en los libros contables, lo que va en el registro como pago de nómina, tiene que ser en moneda de curso legal aquí en Venezuela, como lo es el bolívar. Esto es importante que lo podamos entender. Tenemos dentro de este mismo concepto de salario lo que es un salario normal. Voy a acercarlo un poco para que me puedan seguir de lo que estoy hablando. Tenemos salario normal y se conoce que el salario normal es aquel que se percibe por parte del trabajador de una nómina regular por la prestación de su servicio. Se utiliza para el cálculo de los beneficios y las asignaciones. Es importante que podamos entender esto. El salario normal del que estamos hablando ahorita se conoce y tiene por característica que es aquel que se le paga de forma regular al trabajador por la prestación de un servicio. Este mismo cálculo normal es aquel que se utiliza para el cálculo de los beneficios y las asignaciones como horas extras, horas nocturnas, bonos nocturnos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el salario normal lo que se toma como referencia para este tipo de asignaciones. Tenemos también el salario integral. Y el salario integral se utiliza para el cálculo de las prestaciones sociales. En otro taller estamos hablando de lo que son las prestaciones sociales. Si están interesados también pueden contactarnos. Este salario integral se utiliza para el cálculo de las prestaciones sociales. Incluye el salario normal más los beneficios, las comisiones, las primas. Todo lo otro que se le paga aparte al trabajador va incluido dentro del salario integral, y es este salario que se toma como referencia para hacer el cálculo de las prestaciones sociales. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo podamos conocer de forma bastante lo podamos manejar en nuestro ámbito. Hay personas que no saben diferenciar lo que es salario normal a lo que es salario integral. Bueno, aquí se lo estamos aclarando lo que es cada uno de ellos. Otro punto importante que entra dentro de esta palabra salario es conocer qué interviene dentro de lo que es este término. Es importante conocer lo que interviene dentro de este término, y de acá conocemos que están los beneficios y las asignaciones. Conocemos que una asignación es un sueldo o es un mismo salario que está estipulado en el artículo 99 y el artículo 130 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Esto es importante conocer estos artículos. Si pueden, lo que tengan tiempo, pueden indagar un poco más y buscar la LOC y analizar estos artículos que le van a ser de gran importancia. Hay asignaciones y hay comisiones que se conocen como primas de transporte, primas por hijos, retroactivos, bonos de asistencia, bonos nocturnos, etcétera,
etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a las asignaciones. En cuanto a las deducciones, se conocen que hay deducciones que son de ley, como por ejemplo el seguro social obligatorio, el paro forzoso, el fondo de ahorro obligatorio. También tenemos que ese fondo se conoce como el FAO. Tenemos también que está la retención del impuesto sobre la renta. Algunos se emplea la caja de ahorro y también el fondo de jubilación. Esto es importante entenderlo porque nos da a nosotros una amplitud de lo que estamos calculando en el momento de hacer la práctica y qué factores y qué características intervienen en medio de cada uno de ellos. Ok, pasando también a un punto que es interesante en este tópico. Vamos a pasar acá. Este punto quiero tocarlo porque es muy interesante. La LOC. Ahí estamos viendo a la pantalla que tiene la abreviatura de LOC. Significa Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Esta ley es importante, muchachos, que podamos estudiarlas, que la podamos analizar, que nos las podamos comer, porque es allí donde podemos conseguir poder disipar cualquier tipo de duda y que vaya acorde a los entes de fiscalización externos de nuestra nación de Venezuela. Por eso yo quise tomarme este tiempo para hacer mucho énfasis en esta ley, que necesitamos aprendérnosla, analizarla y poder hacer cálculos que vayan acorde de lo que estipula esta ley. Ok, una vez dicho esto, podemos pasar a la siguiente lámina, que tenemos los tipos de jornada. Tenemos aquí los tipos de jornada. Vamos a tocar el primer punto, que es la jornada diurna. La jornada diurna. Específicamente, cuando hablamos de jornada, estamos hablando del tiempo que labora cada trabajador, cuánto dura, por qué dura, dónde dice eso que debería de durar eso, y las características que influyen en cada tipo de jornada. Tenemos la jornada diurna, que se caracteriza esta jornada porque tiene una duración que inicia desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esta jornada no puede exceder las 7 horas diarias, ni puede exceder las 44 horas en la semana. Es decir, el trabajador en la jornada diurna no debería exceder 8 horas laborables y no debería de exceder 44 horas a la semana. Es lo que estipula la ley. En la segunda jornada tenemos acá jornada nocturna. En esta jornada se caracteriza también porque tiene una duración que va iniciando desde las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana del día siguiente. Esta jornada no puede exceder las 7 horas diarias. No puede exceder las 7 horas diarias ni puede exceder las 40 horas por semana. Y tenemos la jornada mixta, que también nos estipula la ley, que tiene partes de horas nocturnas y partes de horas diurnas. Hay un cruce mixto en esta jornada. También podemos ver un punto interesante de esta jornada mixta, que no puede ser mayor a 7 horas y media ni de 42 horas a la semana. Esta jornada no puede exceder esta cantidad de horas por semana. En el artículo 178 establece que debe de existir una solicitud ante la Inspectoría de Trabajo por parte de la empresa, donde se notifica que el trabajador o los trabajadores van a trabajar dichas jornadas que excedan la cantidad de horas previstas por la ley. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no lo hacen, pero el deber ser es que debemos de realizar este tipo de protocolo para cuidarnos nuestras espaldas en la parte laboral. Ok. Aquí ya en esta primera parte del taller hemos estado tocando
algunos puntos bastante sencillos y básicos en lo que es referencia a nómina y lo que es referencia a los tópicos que vamos a trabajar en el cálculo que vamos a iniciar en unos segundos. Vamos ahora a iniciar acá con el cálculo de horas extras y horas nocturnas. Cálculo de horas extras y cálculos de horas nocturnas. Es importante que nosotros podamos entender que la ley está bien explícita y bien establecida en cuanto a las horas extras y a las horas nocturnas. Acabamos de hablar y conocer los tipos de jornada y cuántas horas se debería de trabajar por cada jornada. Entonces, partiendo de eso, podemos tener una idea bastante clara de cuándo entra a jugar el papel de una hora extra y cuándo comienza a jugar el papel de una hora nocturna. Vamos aquí con este ejemplo, voy a acercarles la pantalla para que podamos visualizar muy bien este ejemplo. Vamos a ver cómo se calcula una hora extra y una hora nocturna. Aquí el ejercicio nos establece lo siguiente. Un trabajador devenga un salario normal de 350 bolívares. Trabajó 6 horas extras. El trabajador trabajó 6 horas extras. Vamos a ver cómo se realizaría este cálculo. El problema nos está diciendo, o mejor dicho, el ejemplo nos está definiendo que el trabajador X trabajó 6 horas extras y nosotros vamos a hacer el cálculo de esas 6 horas extras. Vamos a ver cuánto sería. Tenemos como punto importante que este trabajador devenga un salario mensual de 350 bolívares. Entonces es importante conocer, para cualquier cálculo necesitamos saber cuánto gana ese personal mensualmente como salario fijo. En este caso él gana 350 bolívares. Eso se divide por 8. ¿Por qué por 8? Porque el 8 representa las horas diarias que él está trabajando. Y el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 30. ¿Por qué 30? Porque 30 es la cantidad de días que trae el mes laborable. Eso nos da como resultado 1,45 bolívares. Esto es lo que gana el trabajador por hora. Eso es una hora de trabajo extra. Tomamos el valor de la hora extra, que es 1,45, lo vamos a multiplicar por 1,5. ¿Por qué 1,5? La ley establece que se debe realizar el 50% de recargo para las horas extra. Esto es importante conocer. Entonces tomamos el valor de su hora de trabajo y lo multiplicamos por 1,5, que es el equivalente a la recarga de hora extra. Esto nos da como resultado 2175. Esto lo multiplicamos por 6. ¿Por qué por 6? Porque recordemos que estamos sacando es el valor de las 6 horas extras trabajadas. Y esto nos da como resultado 13,5 bolívares. Esto vendría a ser el pago de las 6 horas de trabajo extra que le vamos a cancelar a este trabajador. Si esas horas fuesen nocturnas, como nos estipula el ejemplo, lo único que tendríamos que emplear es la siguiente fórmula. Como ya conocemos cuánto gana el trabajador por hora, cuánto es su sueldo por hora, 1,45. Ahora eso lo vamos a multiplicar por 1,8. ¿Por qué 1,8? Porque ese 1,8 representa el 80% de recarga. La ley estipula que para hacer los cálculos de horas extras se debe de recargar un 50%. Y para hacer el cálculo de las horas nocturnas se debe de recargar un 30% adicional al 50% que ya habíamos hecho. Es decir, eso sería un total de 80% de recarga. Es lo que estamos haciendo en esta fórmula. Entonces, tomamos el ejemplo. Tomamos entonces el valor de la hora diaria, 1,45 por 1,8, que es la referencia del 80% de recarga. Eso nos da un monto de 2.616 y lo multiplicamos por las 6 horas trabajadas. Y nos daría un monto de 15,66
bolívares. Eso es bastante sencillo para el cálculo de las horas extras y las horas nocturnas. Entonces podemos pasar al siguiente cálculo. Tenemos acá el cálculo de los días festivos y de los días domingos. Antes de comenzar con el ejemplo práctico, quiero hacerles referencia que en el artículo 184 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras se establece que, o mejor dicho, se determina cuáles serían los días festivos. Ya nosotros en su mayoría podemos conocer cuáles son los días festivos que la ley establece durante el año. Igual los días de descanso, los domingos son días de descanso. Entonces la ley estipula que para esos días feriados y esos días de descanso, si se trabaja por 4 horas o más, se le debe de pagar al trabajador un día completo. Esto es para los domingos y los días de descanso, que son días de descanso. Entonces vamos a sacar el cálculo. ¿Cómo se haría eso? Si un trabajador necesitamos sacar el cálculo de un día festivo y el cálculo de un día domingo. Bueno, aquí el ejemplo tenemos muy sencillo. Vamos a irnos con la misma modalidad que venimos trabajando. Tenemos acá que este trabajador devenga un salario de 350 bolívares. Lo dividimos entre 30 y podemos tener el valor de su día de trabajo. Tomamos el salario mensual, lo dividimos entre 30 y eso nos da el salario diario del trabajador. En este caso son 11,66. Este sería el salario diario. Si fuese mediodía, lo que tenemos que hacer es que si le vamos a pagar es mediodía, la mitad de ese día, lo que tenemos es muy sencillo. Tomamos la cantidad, lo que equivale a un día de trabajo, que son 11,66, lo dividimos entre 2 y eso nos da 5,83 bolívares. Es muy sencillo, ese es medio día de trabajo. Lo que hacemos es dividir el día de trabajo entre 2. Para los días feriados en Venezuela, ya aquí más o menos sabemos cuáles son los días feriados: el primero, el jueves y Viernes Santo. Todos estos días nosotros ya los conocemos. Para calcular este recargo, solo debes de multiplicar tu salario por 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque le estamos pagando un día y medio al trabajador. Y esto quedaría así: 11,66, que es el salario diario, lo multiplicamos por 1,5 y esto nos da 17,49. Es bastante simple, es bastante sencillo, no tiene nada de complicado. Cualquier duda, de igual forma, vamos a estar atendiéndolas por el WhatsApp. Aquí ya vamos en el cálculo de los días festivos y los días domingos. Podemos pasar al siguiente lámina. Vamos ahora con el cálculo del bono de alimentación. El bono de alimentación. Aquí en Venezuela se establece que el monto actual vigente es de 45 bolívares a cada trabajador que se le debe de pagar por bonificación de alimentación los primeros 5 días de cada mes. Eso es lo que establece la ley aquí en Venezuela, que se le debe de cancelar al trabajador 45 bolívares. En la empresa, el patrón que quiera pagar más, lo puede hacer. Hoy en día casi todas las empresas pagan muchísimo más de lo que es 45 bolívares, porque teniendo en consideración que esto no alcanza para nada. Entonces tenemos un ejemplo acá: 45 bolívares, lo dividimos entre 30 y nos da cuánto le toca al trabajador por día de bono de alimentación. En este caso, a este trabajador le paga la cesta ticket básica y el día de bono le sale en 1,5 bolívares. En el caso de las faltas injustificadas, se le descuenta multiplicando el monto diario y los días que faltó al empleado menos el monto total. Esto es bastante sencillo. Supongamos que este trabajador faltó 3 días
en ese mes. Lo que hacemos es tomar el monto total de la cesta ticket, 45 bolívares, y lo vamos a multiplicar 1,5. 1,5 es lo que gana él por día, por 3. Eso nos da un total de 4,5 bolívares. Ese 4,5 bolívares se lo vamos a restar a los 45 bolívares de la cesta ticket y nos va a dar el monto de 40,5 bolívares. Aquí no hay nada de complicación. Para aquellas empresas que puedan manejar otro tipo de bonificación de cesta ticket, pues la fórmula es la misma, al menos que hayan otras directrices por parte de la alta gerencia de la empresa que nos den otras orientaciones en este cálculo, pero no puede ser menor de 45 bolívares. Importante, si hay empresas que dan bonificaciones en divisas, en cuanto a cesta ticket, les pueden dar la cantidad que ellos quieran, $100, $200, pero el monto básico de la cesta ticket en bolívares tiene que reflejarse, porque esto es un cumplimiento que toda empresa debe de reflejar para sus trabajadores, y lo tenemos que reflejar en bolívares. Tenemos acá el siguiente punto, el cálculo de las utilidades anuales y fraccionadas. Vamos ahora con el cálculo de las utilidades. Las utilidades, según la ley, se pagan generalmente en el último trimestre de cada año. Corresponde al 15% de los beneficios líquidos de la empresa distribuidos en la nómina. Estoy leyendo un poco acá primero lo que es la teoría. La ley establece, repito, que las utilidades se pagan en el último trimestre de cada año y corresponden al 15%, de los beneficios líquidos de la empresa distribuidos en la nómina. También se conoce que el trabajador le corresponde según de 30 a 120 días. La ley estipula un periodo. Las empresas tienen que pagar mínimo de 30 y un máximo de 120 días. Aquellas empresas que quieran pagar mucho más no tienen problema, pero lo mínimo que tienen que pagar son 120 días. Y esto va calculado a los beneficios líquidos que tuvo esa organización en ese año. Aquí quiero hacer un paréntesis porque tenemos que aprender que hay empresas que no han tenido en algunos años muy buenos beneficios, muy buenas utilidades, y quizás puedan decir, bueno, este año vamos a pagar 120 días de utilidades, pero resulta que el año que viene no tuvieron grandes utilidades ellos como empresa y decidan pagarle a los trabajadores menos días de utilidades, quizás 30 días. Eso se puede hacer porque está establecido en la ley. La empresa tiene la discreción y la decisión de decir cuántos días va a pagar de utilidades dependiendo a su enriquecimiento anual. Ahora sí podemos irnos a la práctica. Vamos con este ejercicio bastante interesante. Establece lo siguiente: supongamos que el 15% de las utilidades de la empresa para la que trabaja fueron de 7,000 bolívares. El monto de salarios pagados a todos los trabajadores en el año fue de 21,000 bolívares. Nos está estableciendo esto acá, que el monto, el 15% de enriquecimiento de la empresa en ese año fueron de 7,000 y lo que gastó la empresa en nómina fueron 21,000. Según este ejercicio, tenemos que ya tenemos los datos de cuánto fue el enriquecimiento anual y cuánto fue lo que la empresa pagó en nómina, que fueron 21,000. Imaginemos que el salario mensual del trabajador es de 350 bolívares y que con las bonificaciones y las horas extras sus ganancias en el periodo laborado han sido de 4,200 bolívares. Acá abajo nos está estableciendo cuánto gana el trabajador, que son 350 bolívares, más sus bonificaciones y sus ganancias extras, sumó un total de 4,200.
Todos estos datos son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a aplicar la fórmula acá. Ok. Vamos a aplicar la fórmula acá. Dividimos el 15% de los beneficios líquidos entre el salario de los trabajadores. Ok. Allá arriba nos dijeron que el 15% de los beneficios líquidos que tuvo esta empresa fueron 7.000. Ok. Tomamos esos 7.000 y lo dividimos entre lo que gastó la empresa en nómina en ese año, que fueron 21.000. Esto está plasmado acá arriba. Eso nos da un resultado de 1.400 bolívares. Luego que nos dé ese resultado, eso nos da un resultado de 0,33 bolívares. Luego que nos da ese resultado, multiplicamos por las ganancias anuales. ¿Las ganancias de quién? Las ganancias del trabajador. El problema nos dice que el trabajador tuvo unas ganancias de 4.200 bolívares. Entonces tomamos los 0,33 y lo multiplicamos por 4.200. Eso nos va a dar como resultado 1.400 bolívares. Luego de esto le restamos el aguinaldo, que equivale a 30 días de sueldo. En este caso equivale a 30 días de sueldo. 30 días de sueldo son 350 bolívares. Aquí hubo un pequeño error, pero son 350 bolívares. 1.400 menos 350 bolívares serían un total de 1.050 bolívares. En el caso de las utilidades fraccionadas, vamos a ver cómo sería el caso de las utilidades fraccionadas. Es importante conocer que existen estos dos tipos de cálculos: las utilidades fraccionadas y las utilidades que se pagan de forma anual. Ahora, este es otro ejemplo. La empresa cancela 60 días de utilidades por un año de labores. La empresa me está diciendo que cancela 60 días por un año de labores. El sueldo del trabajador es de 350. En este caso, como el trabajador trabajó hasta el 14 de marzo del 2021 y las utilidades se deben cancelar por mes completo. Además, las utilidades, importantes, cuando vamos a hacer cálculos de utilidades fraccionadas, se toman en cuenta solamente los meses que el trabajador trabajó completo. En este caso, él trabajó hasta el 14 de marzo. Es decir, que el mes de marzo no se va a incluir. ¿Por qué? Porque no lo trabajó completo. Además, les corresponde al año 2020. Ya a él le habían pagado el año 2020 de utilidades. Ok. Podemos ahora bajar a ver los cálculos. Tenemos entonces que para calcular la cantidad de días que le tocan por 2 meses, se debe de aplicar la siguiente fórmula. El salario diario, ¿cuánto es? 350 bolívares. Ese salario diario son 350 bolívares. Y el día de salario, dijimos arriba que correspondía a 11,66 bolívares. ¿Cómo se saca el día diario? Es fácil. Tomamos el salario mensual, 350, entre 30 y nos da el salario diario. Ahora, este ejercicio nos dice que la empresa paga 60 días. Entonces agarramos los 60 días que paga la empresa. En este caso, si estás haciendo un cálculo de una empresa que paga 120 días o que paga 30, ahí vas a colocar los días que paga la empresa en utilidades. En este caso son 60 días, lo dividimos entre 12. ¿Por qué? Porque son los 12 meses que trae el año. Y eso nos da como resultado 5 días por mes. Esto es lo que le corresponde a este trabajador por mes, 5 días. Como trabajó solamente 2 meses de ese año del 2021, lo que hacemos es tomar los 5 días, lo dividimos por la cantidad de meses que estamos sacando que este señor o esta señora trabajó. 5 días por 2 meses nos da un total de 10 días. Son 10 días de utilidades que le vamos a pagar fraccionadas a este señor o a esta señora que trabajó estos 2 meses. Quedaría de la siguiente forma: 10 días por la cantidad del salario diario, que son 11,66. Eso nos da un total de 11,16 bolívares. Eso sería lo que le tocaría a este señor o a esta señora por estos 2 meses de trabajo en referencia a las utilidades fraccionadas. Si existe alguna duda en esta área de utilidades fraccionadas, me pueden contactar al privado.
Vamos a seguir con la siguiente lámina. Vacaciones. En el artículo 192 establece que es un derecho que se le adquiere al trabajador después de un año de relación laboral. Corresponde a 15 días de salario normal del primer año. Luego un día de salario acumulativo adicional hasta llegar a un máximo de 15 días. La ley establece que las vacaciones es un derecho del trabajador luego que tiene un año de relación laboral. Aquí estamos viendo una tabla que es importantísima, que estipula cuáles son las tablas o cuáles son los días adicionales que se le debe de dar al trabajador en cuanto a su antigüedad. Aquí nos especifica si el trabajador tiene un año, le corresponden solamente, no tiene días adicionales, solamente se le pagan los 15 días de salario. Si el trabajador tiene 2 años, se le paga un día adicional y días de salario serían 16. ¿Por qué 16? Porque la ley establece que son 15 días. Bueno, como ya el trabajador tiene 2 años, le corresponde un día adicional y a esos 15 se le suman ese 1 y por eso nos da este 16. Así se hace con cada año de antigüedad que tenga el trabajador. Si el trabajador tiene 14 años de antigüedad, nos ubicamos en el 14. Miramos aquí cuántos días adicionales le corresponden, 13 días adicionales, y esos 13 días adicionales se los sumamos a los 15 que le corresponden por ley, serían 28 días, y así es sucesivo. Aquí tenemos un ejemplo para hacer un cálculo de vacaciones. Ejemplo, la empleada Miranda González tiene una fecha de ingreso del 8 de febrero del 2022. Tiene una antigüedad de 3 años. Tiene un salario de 350 bolívares. Su fecha de vacaciones del 30 de abril hasta el 25 de mayo. Feriados, un solo día de feriado. Y tuvo 6 días de sábado y domingo. Vamos a sacar los cálculos. Tenemos acá. Este es un ejemplo de un cuadro que podemos hacer, que ustedes pueden hacer en casa fácilmente en Excel para facilitar lo que es el cálculo. Seguimos acá, todavía estamos a tiempo de dar esta explicación. Tenemos en la descripción, vamos a colocar los días de disfrute, sábados y domingos, feriados y bono vacacional. Días correspondientes, salario diario y asignación. Entonces, con los datos que tenemos podemos llenar este cuadro. Los días de disfrute. Me está diciendo el ejercicio que la señora tiene 3 años de día de disfrute. No, disculpen, 3 años de antigüedad. Entonces le vamos a anexar a sus 15 días de vacaciones estos 3 días adicionales. Y eso nos dará un total de 18 días que le corresponden a ella. Su salario diario es de 11,66, como lo veníamos viendo, y para sacar este monto de 209 lo que hacemos es sumar 18 los días que le corresponden por la cantidad de salario diario, que son 11,66, y esto nos da esta cantidad, 209 bolívares. En cuanto a los sábados y domingos, la ley establece que se le debe también de pagar al trabajador los días de descanso. Ella tuvo 6 días de descanso. Y es muy sencillo, lo que hacemos es multiplicar el salario diario por los días sábados y domingos, que son en este caso son 6, y nos da este total, 69,66. Los feriados, solamente existió un solo feriado, es decir, solamente se le va a sumar un día de salario, que son 11,66. Y el bono vacacional va a ser correspondiente a los mismos días que le corresponden a la señora de disfrute. En este caso fueron 18, es la misma cantidad que se le colocó arriba, 209. Luego se suman todas las asignaciones que están en la parte derecha del cuadro y aquí tenemos el total. A ella le corresponden 499,32 bolívares en un año de vacaciones.
Si son vacaciones fraccionadas, vamos a aprender a hacer también las vacaciones fraccionadas. Las vacaciones fraccionadas es el pago de las vacaciones en caso de que cese la relación laboral antes de que cumpla el año. Si el trabajador no tiene el año aún, se le debe de pagar sus vacaciones, pero de forma fraccionada. Y en el ejemplo que traemos acá, supongamos que la señora hubiese trabajado 7 meses y no el año. Lo que hacemos es que se aplica la siguiente fórmula: los días que les corresponde por los meses trabajados. En este caso, su día de salario es de 11,99 bolívares y los meses que trabajó ella fueron 7. Y se divide por 12. ¿Por qué? Porque es la cantidad de meses que tiene el año. Eso nos va a dar 60,80 bolívares de vacaciones. Y eso va a ser el mismo cálculo para el bono vacacional. O sea, realmente, relativamente bastante sencillo, bastante práctico para nosotros poder iniciar en este proceso de cálculo de nómina en su modalidad de utilidades y vacaciones. Es para mí un honor poder haber servido de canal para que ustedes sigan aprendiendo y sigan informándose. Está de más decirles que vamos a estar en línea por WhatsApp para responder las dudas, las inquietudes que puedan tener, también para hacer la entrega de los certificados vía correo y así poder cerrar este proceso de taller. De verdad espero que les haya servido muchísimo la información. Vamos a seguir dictando otros talleres de interés en la parte de recursos humanos. Recuerden siempre que los cálculos pueden variar según la empresa donde trabajemos, según la empresa que estén regidas por contratos colectivos con condiciones especiales. Pueden variar los montos, pueden variar los porcentajes, porque aquí lo que estamos hablando es de cálculos sencillos, básicos, que estipula la ley. Hay cálculos un poco más complejos que están basados en contratos colectivos y que ameritan un adiestramiento un poco más minucioso, más pequeño, más acorde a lo que estamos haciendo. Pero sin duda alguna que este taller que estamos aportando hoy es una base bastante fuerte para nosotros iniciar en el área de recursos humanos, específicamente en nómina. Bueno, sin más que decirles, me puedo despedir deseándoles que tengan una excelente tarde, noche o mañana, dependiendo de la hora que nos están escuchando, y nos podemos encontrar en el chat. Saludos.